Bien, buenas noches con todos. A nombre del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos una cordial bienvenida al segundo día del 17º Congreso Internacional de Arbitraje y JRE de la PUCT, espacio dedicado al intercambio de conocimientos y experiencias en materia de arbitraje, dispute boards y resolución de conflictos. Antes de continuar, les indicamos que el auditorio cuenta con una salida de emergencia y les pedimos por favor apagar sus celulares o en su defecto ponerlos en silencio. El día de hoy se desarrollará la mesa 3 y 4 del programa. Al finalizar cada mesa habrá un espacio para absolver las preguntas del público. A continuación daremos inicio a las ponencias de la mesa 3 denominada La aplicación de las dispute boards en el Perú. ¿Qué nos falta para consolidarlo? El moderador de esta mesa es el doctor Jaime Grey, quien es abogado, socio fundador de Navarro, Sologuren, Paredes Grey, especialista en Derecho de la construcción y solución de alternativas de disputas. Fue uno de los chairs del Comité de Proyectos de Construcción Internacional de la International Bar Association, es presidente de la Región 4 y representante en el Perú de la Dispute Resolution Board Foundation, y fue miembro del Capacity Building Committee de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, a quien sigue apoyando en sus certificadores. Ha asesorado diversos proyectos de infraestructura en el Perú y América. Asimismo, es árbitro y miembro de Dispute Boards. Por favor, recibamos a la mesa 3 con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a nuestros amigos de la Universidad Católica, del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. Es para mí un honor ser moderador ante este panel que en primer lugar debo llamar amigos, porque nos conocemos ya algún tiempo y me da muchísimo gusto estar también moderando un panel en el tema de dispute boards, cuando hace unos años atrás todavía discutíamos qué significa un dispute board o para qué, o si tiene sentido usar. Las cosas han ido evolucionando y me da muchísimo gusto que el panel de esta noche nos centre sus propuestas y mensajes en lo que nos falta para que los dispute boards se consoliden. Y ya este cambio en el mensaje me llena de satisfacción. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias. Dicho esto, tengo que cumplir la parte formal, porque no se trata que yo conozca a mis queridos colegas, sino que ustedes también lo hagan. Y debo empezar diciendo que aquí los abogados estamos en minoría, Lupe. ¿Ok? Tenemos un panel, lo cual es muy bueno, que en primer lugar tiene a 3 ingenieros. Y eso también nos da un mensaje y hay que enfatizarlo. Los dispute boards son fundamentalmente un tema técnico contractual. Así las cosas, empezaré presentándoles a don José Manuel de la Colina García Calderón. Pepe de la Colina, para mí, es ingeniero en construcciones civiles, egresado en el año 1974 y titulado en 1976 en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él tiene la colegiatura 14994, lo cual nos da un mensaje de experiencia. Ha llevado cursos de especialización a nivel de posgrado en ESAN, en la Universidad de Piura y en la Universidad Católica del Perú, en los temas de juntas de resolución de disputas en el sector de la construcción en julio del 2019. Su experiencia radica fundamentalmente en la gestión de proyectos de construcción, desde ingeniero residente hasta gerente de proyecto en obras de industria pesada y liviana, energía, saneamiento, hidráulicas y edificaciones. Tienes una experiencia diversa. Con contratos, veo que en varias modalidades, suma alzada, precios unitarios, administración controlada, EPC, etc. Desde el año 2022 es miembro único en 3 juntas de resolución de disputas a través del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica. Un gusto. En segundo lugar, si estoy siguiendo el orden dado por los papeles de la universidad, permítame presentar a Ignacio Palacios. Ya lo mencioné, Ignacio es ingeniero, es Chartered Quantity Surveyor, es
Fellow del Chartered Institute of Arbitrators y forma parte de la prestigiosa lista de adjudicadores de FIDIC, es decir, de la lista del presidente de FIDIC. Como miembro de Dispute Boards, Ignacio tiene el privilegio de trabajar en Francia en el quinto proyecto más cuantioso de la historia y ha actuado como presidente de Dispute Adjudication Boards en varias ocasiones en América Latina, incluida la construcción del emisario más grande del mundo en Argentina. Adicionalmente, el ingeniero Palacios ha formado parte del panel de directores de la región 2 de la Dispute Resolution Board Foundation. Nos acompaña también Lupe Bancayán Calderón, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es magíster en Derecho Civil y secretaria arbitral líder en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, especialista con más de 10 años de experiencia en temas relacionados al área civil, derecho administrativo y comercial, predominantemente en lo referente a contratos, arbitraje, juntas de disputas y contrataciones. Y en adición, yo quiero decir que su trabajo lo hace de manera muy, muy prolija. Los usuarios así podemos dar fe. Es el turno de mi amiga María Eliana Rivarola Rodríguez. Ella es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene diplomados en supervisión de obras, arbitraje, contrataciones con el Estado y tasaciones de bienes inmuebles. Ha sido consultora y supervisora de obras, es conciliadora extrajudicial, árbitro, adjudicadora y perito, registrada en los centros de la Universidad Católica, el OCE, el Colegio de Ingenieros, la Cámara de Comercio de Lima, entre otros. Y creo que la parte formal ha sido cumplida. Ahora me toca compartir con ustedes el formato del presente panel. Y hemos acordado con los panelistas que cada uno de ellos nos presente sus puntos de vista sobre qué nos falta para consolidar los dispute boards en el Perú, y cada uno de ellos tendrá un espacio de 10 minutos. Luego que escuchemos las ponencias, ellos responderán algunas preguntas y quienes me conocen saben que es la parte en la cual no hay preparación. Y ellos están listos a ser incomodados al respecto. Finalmente abriremos el espacio para que ustedes como público, por favor, participen. Dicho esto, y sin necesidad de ir más allá, quisiera, por favor, en primer lugar, darle el primer turno a nuestra doctora, la abogada Lupe Bancayán, por favor. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Bueno, en principio agradecer el espacio, gracias por permitirme estar sentada en esta mesa con profesionales de tan alta relevancia que ustedes todos conocen. Como ustedes saben, yo me desempeño como secretaria arbitral líder en el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica ya hace más de 10 años. Y en realidad mi ponencia va a ir un poco enfocada a lo que yo conozco, que es la gestión del mecanismo, ¿verdad? Entonces, no sé si me pueden apoyar con los PowerPoints, por favor. Correcto. Bueno, el título de esta ponencia es un poco controversial. Una piedra en el zapato. ¿Por qué una piedra en el zapato? Comentándoles un poquito, estuvimos hace poco en Honduras con la doctora Silvia Rodríguez participando en una conferencia de la DRPF y escuché que se referían a la administración de los centros como la piedra en el zapato quizás de muchos procedimientos. Y he venido hoy día con ustedes a desmentir ese dicho. Y voy a desmentir ese dicho porque voy a probar, como ustedes verán, cómo yo considero que los centros de administración pueden contribuir y darle valor al mecanismo de los dispute boards. Y para ello, a ver, me parece que... Sí, ok, perfecto. Denme un segundo. Estoy retrocediendo, pero... Aquí, una más. Aquí está. Ok, perfecto. Bueno, para referirme a esto tengo que comenzar contándoles una historia.
Y la historia que yo les voy a contar es la historia que yo personalmente, como Karina y como la doctora Silvia, y como muchos de los que pertenecemos al centro, vivimos. Nosotros fuimos el primer centro que se atrevió a administrar juntas de disputas, que son básicamente o el recibimiento en la normativa peruana de los dispute boards, que son la materia de este panel, ¿no? Nuestra experiencia en JRD inició muy temprano, de hecho inició antes de que fuera obligatorio el mecanismo. Nosotros estamos llevando JRDs desde el 2018 y bueno, la primera obra culminada utilizando el procedimiento de JRD también fue nuestra y también afortunadamente estuvo a mi cargo, ¿no? Entonces, creo que tenemos la autoridad para contar la historia de estos orígenes y para contar nuestra perspectiva de por qué creemos que le aumentamos valor al mecanismo. El modelo de administración de Dispute Boards o de JRDs no existía cuando nosotros lo recibimos. Llegó un día, llegó una junta, nos reunimos y nos dijeron, bueno, acá está el primer caso, administrenlo. Y todos los mecanismos que se han creado o toda la forma de la administración ha sido desarrollada a cocachos, aprendí. Entonces, yo creo que es importante saber esta base para entender cómo ha evolucionado el mecanismo. Si bien es cierto, en un inicio nosotros no teníamos otro referente que no fuera el referente arbitral para manejar un procedimiento, ahora, varios años después, entendemos que es un mecanismo absolutamente distinto y que tiene que serlo, porque tiene otro sentido, tiene otra manera de ser y busca la prevención en lugar de solamente dedicarse a resolver las controversias. Y creemos que precisamente es eso lo que no ha quedado claro con las juntas de disputas. Ahora sí. ¿Son las juntas de disputas iguales a los dispute boards? No. Y creo que no porque, como todo, en el Perú siempre lo fusionamos, siempre lo peronizamos, pasa con la comida, pasa con las instituciones que importamos, y es lo que ha pasado con los dispute boards. Cuando los dispute boards llegan acá al Perú, y llegan evidentemente de la mano de profesionales como el doctor Gray, que impulsó la elaboración de reglamentos de dispute boards conjuntamente con el doctor Guzmán Barrón, que fue director del centro, llega un mecanismo nuevo que nadie sabe cómo utilizar y se incorpora a la legislación como las juntas de resolución de disputas y se adecúa a nuestra realidad, se adecúa a los procedimientos legales que tienen las entidades que van a contratar, se adecúa con los procedimientos que ya conocen y tratando de hacerlos familiar. Y al momento de adecuarse, quizás pierde una de las principales cosas que caracterizaban a los dispute boards, que es la prevención de las controversias, evidentemente, ¿no? Y como escuchaba en las conferencias, si bien es cierto que nacieron como Dispute Adjudication Boards, luego fueron evolucionando a Dispute Adjudication and Avoidance Boards. Entonces, la prevención tomó un enfoque mucho mayor ahí, que creo que no se reflejó necesariamente en lo que tenemos acá. Entonces, creo que eso es uno de los puntos que podríamos mejorar y quiero proponerles a ustedes cómo pienso yo que el centro puede ayudar a mejorar eso. Entonces, a ver. Nosotros consideramos que hay varios puntos en los que nosotros podemos apoyar. Y voy a tratar 4, y el primero es este. El centro, al gestionar las controversias, contribuye a agilizar el procedimiento de conformación de las mismas. Y bueno, como ustedes son abogados e ingenieros, yo vengo a traerles datos, no vengo solamente a contarles historias. Entonces, yo les puedo comentar en mi experiencia tramitando las juntas, que el promedio del tiempo para que se firme el acta y el contrato tripartito en nuestros arbitrajes ha sido aproximadamente 68 días calendarios, es decir, 2 meses y medio en las juntas que nosotros hemos administrado. Que el caso más rápido que nosotros hemos constituido ha sido en 8 días calendario. Y el caso que más se ha demorado ha sido de 308 días calendario. ¿Cómo puedo decírselos? Porque afortunada y desafortunadamente ambos casos estuvieron a mi cargo. En el caso de los 8 días teníamos una entidad, un contratista que estaban absolutamente dispuestos a cerrar el contrato y fue un procedimiento bastante express. Y en el caso en que demoró 306 días teníamos un problema con la entidad porque los procedimientos internos evitaban que se firmara el contrato y bueno, el cambio de la directiva generó este retraso. ¿Cómo creo yo que el centro colaboró? Porque logramos que se firmara este contrato tripartito, porque nos adecuamos a las situaciones que se nos enfrentaron y porque además estuvimos atrás de que el procedimiento se siga. Nosotros sabemos que cuando se conforma una JRD o se conforma una DBA, hay una etapa previa, cuando todavía no hay acta de inicio de funciones.
Y es el centro en el que en esa etapa previa trabaja más, tratando de que finalmente se constituya y se consolide esto. Por eso yo creo que nosotros, en nuestra labor, ayudamos y agilizamos el procedimiento de conformación de las JRDs o de los dispute boards. ¿Qué más da el centro? Educación. Educación y respaldo institucional. Nosotros creemos que una de las claves para consolidar el mecanismo es que las partes, que los usuarios, aprendan, reconozcan los problemas del mecanismo y trabajen juntos para poder sacar adelante el mismo. Entonces, nosotros como centro lo que proponemos son reuniones previas a la conformación de la JRD o de los dispute boards, donde se les explique a las partes de qué va esto, cómo es distinto esto al arbitraje, un poco guiarlos para decirles la mente o el chip tiene que cambiar. Es así como debemos trabajar. Además, tenemos un acompañamiento constante, tenemos administradores de juntas de disputas que proveen o que absuelven las consultas que puedan tener las partes durante este procedimiento y que colaboran a que, en principio, tengan la confianza de poder preguntar, que saben que estamos allí dispuestos, que saben que estamos a un correo o una llamada de distancia y que se sientan que tienen un respaldo y un apoyo constante en este procedimiento de conformación de las juntas. Y bueno, evidentemente, si hablamos del centro de la Universidad Católica, tenemos toda una institución detrás, una institución que nos ha permitido crecer y que nos permite llevar a cabo o desenvolvernos en este ámbito con eficiencia, con transparencia y con la garantía que la Universidad Católica da, ¿no? Finalmente, y quizás la parte más controversial, yo creo que nosotros ayudamos a reducir los costos. ¿Por qué? Si ustedes ven el gráfico que les presento, es un gráfico que ha analizado el costo mensual de contratar un centro para que administre las juntas de disputas en función del monto contractual. Y como ustedes pueden ver en el cuadro que está detrás mío, el porcentaje es mínimo. El costo mensual es menor al 0.000%. Entonces, realmente por escala, inclusive lo hemos determinado, ¿no? Tenemos nosotros la escala de la A a la E, y evidentemente, bueno, en la escala A el porcentaje es un poquito más grande porque los contratos son menores, pero es un costo bastante reducido. Si nosotros vemos el siguiente PowerPoint, en este caso, es la comparación. Si ustedes ven la línea verde, es los honorarios, o son los honorarios de un panel de 3 adjudicadores, y la línea gris es los honorarios del centro. Ahora, la gestión administrativa, tanto en las juntas como en los dispute boards, se tiene que dar necesariamente. Necesitan a alguien que esté gestionando las visitas, que esté gestionando los honorarios. Es un trabajo que de todas maneras va a existir. Cuando los dispute boards no cuentan con un centro de administración, el trabajo lo asumen los adjudicadores. O podrían contratar en todo caso a una secretaría que se haga cargo, pero finalmente es un costo adicional. El presidente tendría que hacerse cargo de generar o contar las horas que han trabajado efectivamente, ¿no? Y los honorarios de los adjudicadores o dedicar el tiempo de los adjudicadores para cuestiones administrativas, evidentemente, pues genera un costo mayor que contratar a un centro con una tarifa menor. Entonces, yo creo que esos son los 4 pilares que podríamos señalar que constituyen el aporte de valor que puede dar un centro de administración y que podrían ayudar a consolidar el mecanismo. Muchas gracias, Lupe. Además, lo has hecho en 10 minutos. Gracias. Gracias. A continuación, invito a tomar la palabra al ingeniero de la Colina, por favor. Primeramente, un agradecimiento al centro por esta invitación. Siempre es agradable regresar a nuestra alma mater y poder expresar nuestra experiencia y nuestro poco saber. Empiezo, digamos, en este tema que hablamos, fundamentalmente me encargaron la parte de inconvenientes y aprendizaje que hemos tenido en la Junta, porque todos estamos aprendiendo, todos tenemos inconvenientes, si no, no estaríamos acá. Pero quiero verlo primero hacia nosotros, hacia los adjudicadores. Nosotros somos los responsables, y esa es la parte más difícil a veces, de darle esa
ese convencimiento a las partes de que nosotros nos demos al proyecto. Nosotros debemos preocuparnos y cuidar al proyecto, no a una parte o a la otra. ¿Y por qué? Porque el proyecto usualmente cuando estamos hablando de JRD estamos hablando de obras públicas. ¿Y qué cosas son obras públicas? Son obras que benefician a la sociedad, reflejada en una comunidad específica o una gran comunidad más chica, lo que fuese. Es un bienestar que se le va a dar mediante servicios que precisamente van a mejorarse o darse, puede ser un agua potable y saneamiento que nunca han tenido, o puede ser mejorar ese servicio, por decir. Entonces, lo más difícil a veces es transmitir esto a las partes y que nosotros los adjudicadores les quitemos, les disipemos las dudas de lo que pueden tener ellos respecto de nuestra honestidad, nuestra experiencia y nuestro profesionalismo. La experiencia probablemente, bueno, Jaime ha reflejado un poco la mía. Eso es más fácil porque hay un escrito y hay papeles que lo respaldan, pero digamos, la honestidad y profesionalismo a veces no es tan claro. Y eso es algo esencial para que uno pueda transmitirle a las partes de que uno va a ser una persona seria, que va a asesorar, que va a prevenir, sobre todo prevenir, y finalmente, en caso de que digamos, se ratifique la controversia, decidir. En gestión de proyectos, lo que normalmente se estila siempre es hablar de un caso. Esto, los que me imagino que acá han llevado muchos aspectos de gestión y saben que el caso suele ser una manera más viable, más fácil de transmitir ideas y generar esta inquietud de qué cosa pasa realmente en la vida real en este tipo de problemas. Entonces aquí voy a darle un caso, lo hemos disfrazado porque no queremos decir nada respecto a una institución en específico. Este es un proyecto que requería de una transformación dentro del proyecto, una transformación del software, actualizarlo en todas las instalaciones y elementos de esta entidad pública. Que resulta que el contratista se topa a la hora de hacer la inspección de todos los elementos, que una de ellas simplemente no podía instalarse el software porque la infraestructura que tenía este elemento era obsoleta. O sea, simplemente el software no podía conectarse. Como hablamos, puede tener un iPhone 4 y quererse conectar con el iOS del iPhone 14, es imposible. Entonces, el contratista hace la observación al supervisor y el supervisor la hace a la entidad, a la entidad a que representa, y esto a través del representante de la entidad en el proyecto. Y el representante de la entidad en el proyecto es parte del área de proyectos de esta entidad. Desafortunadamente, la administración de este bien está en manos de otra área de la entidad, que es el área de operaciones. Entonces, a través de mecanismos internos, tiene que transmitirle al área de operaciones de que hay ese problema para el proyecto. El área de operaciones contesta que procedan nomás a conectarlo, no importa que lo resuelvan como puedan, que lo conecten, que no necesita. Regrese esto, y bueno, en este caso específico, para mostrar algunas cositas más, este tema se discutió en una de las visitas que tuve yo en la obra, y me entero de esto. Entonces, aquí vino el primer trabajo, que es para nosotros el más importante, es prevenir. O sea, insistimos con el representante de la entidad que esto debía cambiarse. No podía ser posible que tuvieran una instalación obsoleta, que era, por lo que contaba el contratista, difícil, o sea, imposible de conectar. Más aún, requería una pronta solución por el problema de que para llevar a cabo el proyecto de instalación de nuevo software se necesita
generar digamos, un requisito que es la filosofía de la conexión de todos estos elementos. En el interín, bueno, pasó entonces, producto de esta reunión, que en las siguientes visitas de obra, asientos en el cuaderno de obra, cartas de ida y vuelta, actas de reuniones, pasaron 9 meses para que, y todavía encima, elaboración de una prestación adicional de obra, pasaron 9 meses para que esta área de operaciones se animara a hacer el cambio. Se demoró 3 meses más en hacer el cambio. Total, 1 año. Entonces, de ahí, esta obra tiene un plazo de ejecución de 1 año y medio. Entonces, 1 año que se dilató la cosa por decisiones. Vinieron las preguntas siguientes. O sea, a mí me vino la pregunta siguiente. ¿El proyectista conocía de esto? No tenemos manera de saberlo, porque el proyectista aprobó el esquema cuando se hizo la prestación adicional. ¿El área de operaciones lo sabía? El área de operaciones conocía, imaginamos que conocía el proyecto, porque era algo que se le estaba dando al área de operaciones. ¿Conocía su activo? De eso tengo algunas experiencias de antaño que a veces parece que no lo tienen. Entonces, de ahí, otra parte que es importante es esto. Yo solamente conocí este tema en una visita y por casualidad. Lamentablemente los contratistas, contando el contratista o constructor, como hablamos en el otro congreso, y la entidad, nos toman a los adjudicadores como un tribunal. En otras palabras, viene la solicitud de ampliación de plazo, de cualquier otra solicitud que plantea el contratista, y la entidad dice no. Entonces el contratista presenta la controversia. ¿Qué significa? Que no existe la posibilidad de un diálogo, ni una negociación, ni un tipo de lo que es mediación que nosotros como adjudicadores podemos intervenir y nos ofrecemos continuamente en eso, sino simplemente evaden la responsabilidad. La entidad es, a final de cuentas, la Junta de Resolución de Disputas, resolvió el problema, yo ante autoridades, Contraloría, etcétera, yo cumplí con lo mío de decir no. Y del contratista muchas veces también se presentan solicitudes que simplemente no tienen sustento. Y sobre todo, lo que tienen en común las dos partes es que la mayor parte de los escritos, de los alegatos, son jurídico-legales y no técnicos. Entonces uno tiene que estar buscando más, o sea, por ahí, la parte técnica, escudriñando para lograr, digamos, sacar el resultado y poder tomar la decisión. Esa es la pena, digamos, para mí de lo que, fuera que podríamos conversar muchas cosas sobre el reglamento, de que se limita, y eso es algo que para mí debería trabajarse a futuro en enmendar estas actitudes. Tenemos que cambiar ese chip, que es lo que decía Lupe, porque realmente esto que es una cosa tan interesante, tan importante, la podemos perder, simplemente por no aplicarla como es el origen de los apps, ¿no? ¿Cómo estoy? 10 minutos exactos. Ingeniero de la Católica. Muchas gracias. Ahora es el turno de nuestra amiga, la ingeniera María Eliana Rivarola. Y ella nos ha preparado algo interesante, porque en 10 minutos va a cubrir lo bueno, lo malo y lo feo de los dispute boards en el Perú, y supongo que de fondo tendremos música de Ennio Morricone. Adelante, por favor.
Bien, gracias. Antes que nada, muchísimas gracias al Centro de Arbitraje y Conciliación, ¿no? y Medios de Solución de Controversias, y que a pesar yo no tengo como alma mater la católica, yo me he formado con este centro de arbitraje desde el año 2000. Justamente cuando recién se empezaba con el arbitraje, yo a Silvia la conozco años, por eso me siento muy contenta de participar en este congreso. Quiero agradecer a Marlene, a Silvia por haberme invitado. Y con mucho gusto voy a comentarles sobre este tema tan importante que es lo bueno, lo malo y lo feo de los dispute board y también algo de las JRDs, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta que en los últimos años, gracias a los contratos gobierno a gobierno, se han instalado aquí en el Perú los contratos NEC y FIDIC, que si bien están regulados, ¿no?, por el instituto, por el reglamento de la ICC, aquí en el Perú, con la ley de contrataciones, tenemos la Junta de Resolución de Disputas, que podríamos decir es algo semejante, pero por supuesto con la ley de contrataciones. Todos sabemos la gran incertidumbre que existe en el medio de la construcción, ya que existe muchos expedientes técnicos malos. Creo que todos sabemos por qué se deben estos expedientes técnicos. También tenemos el gran riesgo que existe precisamente por la naturaleza que contamos con el Perú. Tenemos costa, sierra y selva. Conocemos cuál es la naturaleza, la geografía. También sabemos cómo son nuestras autoridades, cómo se han venido dando las actuaciones de nuestras autoridades durante todo este tiempo. En el Perú tenemos un reglamento, una ley de contrataciones y un reglamento que desgraciadamente va cambiando año tras año, y creo que ya se nos viene una nueva ley, un nuevo reglamento, y no sabemos si es para bien o para mal. De esos temas ya se han hablado bastante. Entonces, ¿cuál es lo bueno de las JRDs y los TAPs? Creo que somos conscientes que este es un medio de solución de controversias que viene ayudando bastante en la ejecución de las obras, porque están desde un inicio, incluso desde la elaboración del expediente técnico. Y eso permite que los miembros DAPS y JRD puedan tomar el debido conocimiento de lo que se viene ejecutando, van acompañándolo todo el tiempo. Y eso es lo bueno, porque podríamos decir que se vive la obra, se vive los momentos de la obra. Vamos acompañando a los que ejecutan la obra, más allá de las autoridades. Nosotros vivimos precisamente con el gerente del proyecto, con el director del proyecto, en el caso de los DAPs, o con el residente y el administrador de contrato y el supervisor en las JRDs. Inicialmente, como lo han dicho, en el 2018, en la primera JRD que se instaló en la PUC, nosotros íbamos mensualmente. Era una gran experiencia, conocíamos el día a día de la obra, fue una experiencia bastante agradable, muy, muy agradable, porque había mucha colaboración de las partes. Definitivamente, a pesar de que fue la primera experiencia, podríamos decir que tuvimos muchísima suerte por tener una entidad y un contratista de primera, porque acataban, entendían nuestra actuación y siempre estaban informándonos. Eso que algo se ha perdido hoy en la actualidad. Las partes casi no informan a menos que nosotros solicitemos esa información, insistamos con la información. Pero en esa oportunidad las partes siempre nos venían comentando, incluso cuando se inició la pandemia, en ningún momento hubo corte, en ningún momento. Nosotros teníamos algunas controversias pendientes
así es, ¿no? Con el ingeniero Carlos López, un gran amigo, y ellos decidieron que nosotros continuáramos. Para eso ellos se encargaban de mandarnos los videos. En ese entonces recién nos estábamos introduciendo a estos medios informáticos. Nos mandaban los drones, nos mandaban fotografías, nos contaban el día a día de lo que ocurría. Y que cuando ya reiniciamos, pudimos tranquilamente continuar con nuestras visitas y poder desarrollar las decisiones que en ese momento teníamos. Igual pasa en los DAPs. Tenemos la gran ventaja de poder visitar las obras. Con este sistema que tienen los contratos NEC y FIDIC, las alertas tempranas, ya nos da una idea precisamente de los problemas que se pudieran presentar. Tomamos el debido conocimiento y si es necesario, convocamos a talleres de trabajo, lo que la verdad nosotros venimos haciendo, porque hay algunas entidades, no puedo decir nombres, que no les gusta la asistencia informal. No lo sé por qué, Jaime. No quieren llamar asistencia informal. Ellos dicen, no, un taller. Nosotros sabemos que es lo mismo, porque un taller es una mesa de trabajo donde nos reunimos las partes, conversamos el problema y damos una solución. Esa es una asistencia informal. Pero bueno, si ellos quieren llamarlo talleres, lo seguimos llamando talleres. Y cuando no hay acuerdo, definitivamente en algunos casos no hay acuerdo, bueno, se van a la sumisión formal y que en 3 meses tienen la solución del caso para continuar con la obra hasta que se concluya. Esa es la gran ventaja. Yo creo que hablar más de lo bueno podría cansarlos porque ustedes ya conocen todo lo bueno que es tener un DAP o una JRD. Pero ahora vamos a hablar de lo malo. ¿Qué he encontrado o qué he podido apreciar de lo malo en los DAPs? Ustedes saben que los contratos NEC y los contratos FIDIC son unos contratos colaborativos. Pero aquí viene el problema. El problema se radica en que muchos exfuncionarios de los ministerios vienen trabajando precisamente en estas entidades que manejan estos contratos. En ese sentido, vienen con un chip, el chip de la ley de contrataciones y con el chip del susto a la Contraloría. Y que el contrato NEC y el contrato FIDIC ya no viene a ser colaborativo. Desgraciadamente, lo he visto en varios contratos, ¿no? Y a pesar de que conversamos con los gerentes, con los directores, existe este problema con tu personal, parece que no han tomado conocimiento de lo que es realmente un contrato, ¿no? Un contrato colaborativo. Y eso es lo que está faltando a estas entidades, que eduquen, ¿no? Eduquen y cambien ese chip de su personal. ¿Cómo es un contrato colaborativo? Bueno, voy a avanzar rápido porque si no aquí me corta. Luego, hay otro punto malo que es, por ejemplo, lo que hablaba Lupita, no tener una secretaría. Créanme que, si bien es cierto, las normas de la ICC no consideran, es muy importante. No saben el trabajo que uno tiene que realizar, estar pendiente de todos los instructivos, de estar pendiente de a qué hora es la reunión, mandar el link, cobrar, perseguir a tus adjudicadores, oye, manda tu recibo, ya de una vez manda porque igualito no nos van a pagar, apúrate, mándalo, ¿no? Entonces, o que una parte o la otra parte te dicen, no, ingeniera, por favor, que tal audiencia sea tal fecha, la otra tal audiencia, entonces uno tiene que venir y coordinar. Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo todos, ¿qué fecha ponemos? Ese es un trabajo que la verdad que es fuerte, sobre todo del presidente, ¿no? Pero bueno, hay que asumirlo y ojalá que se pueda dar ahora los centros que puedan ayudarnos en ese caso. Otro punto es, por ejemplo, que al no existir un solo criterio para determinar los honorarios, ese es otro problema, no hay una predictibilidad de los costos finales de un DAP, que también eso es importante cuando se cierra la etapa de construcción.
Hay otro tema que es que, por ejemplo, esto sí se da en las JRDs. Algunas entidades y algunos servidores públicos creen que porque somos JRD tenemos que saberlo y conocerlo todo. Y no permiten que por ejemplo, uno diga, no, pues ya, momentito, no hay forma, vamos a contratar a un experto. Pero ¿cómo? ¿Ustedes no son los expertos? ¿No lo saben todo? No, yo no soy arqueóloga, voy a tener que contratar un arqueólogo, ¿no? Entonces, ese es el error que existe. Entonces, hay que educar a los servidores públicos. Definitivamente yo pienso, y les doy ese trabajo al Centro de la Católica, que por favor eduquen a los servidores públicos. Y finalmente, ¿qué es lo feo? Lo feo es que las entidades, algunas de las partes no paga, señores. Puede pasar 6 meses, 8 meses y no pagan. Pasamos de un año al otro año, tenemos que anular todos los recibos de honorarios porque no pagan. Y todavía continúan debiéndonos. Eso es lo más feo que pueda pasar. Bueno, ya me pasé unos minutos, pero Muchas muchas gracias. gracias. Te has pasado solo uno, no te preocupes, es recuperable. Es el turno del ingeniero Ignacio Palacios, quien es español, pero creo que parte importante de su práctica como miembro de los Dispute Boards se ha presentado en el Perú. Así que necesitamos conocer de tu experiencia y conocimiento cómo es lo que sea necesario para poder consolidar los Dispute Boards. Adelante, Ignacio. Gracias, Jaime. Bueno, de hecho, has anticipado mi introducción porque no solo agradecer, pero quería dar las gracias a la Universidad Católica, pero no solo a la Universidad Católica, sino a todo el país, porque esto para mí ya es como una segunda casa. Creo que llevo ya 3 años viniendo, 3 o 4 años viniendo. Paso muchísimo tiempo aquí. Sois muy cálidos y realmente os agradezco la acogida. Dicho esto, me voy a ceñir a lo que dice la pregunta, que es lo que tiene que hacer un dispute board siempre en sus decisiones, y es que queda para consolidar los dispute board en el Perú. Y para mí son 2 cosas principales. La primera, inversión, y la segunda, tiempo. Inversión, ¿por qué? Porque únicamente un producto de calidad es el que va a permanecer en el tiempo. Es la única manera de cuidar el método, dando calidad. Los dispute boards siempre han sido considerados como artículos de lujo, siempre. Y por eso han tenido tanto éxito. Cuando vemos las estadísticas de la DRBF, estamos hablando de 1,2 disputas por proyecto, mientras que por el momento las JRDs, pues ha habido casos que me han comentado que hay 7 u 8 por mes. Entonces hay una gran distancia todavía. ¿Y por qué digo inversión? Porque inversión tiene que ser de manera integral, no solamente invertir en buenos adjudicadores. Las partes también tienen que invertir en sí mismas para formarse y realmente entender el método, que es algo que todavía no ocurre. No ocurre, porque si las partes entendiesen bien el método, andaría de otra manera completamente diferente. Sabrían cómo sacar mucho más provecho a esta herramienta tan poderosa y no lo hacen. Tienen que invertir más en ellos. Por supuesto que los dispute board tienen que invertir en sí mismos porque es su carta de presentación. La carta de presentación de un dispute board es su calidad y además su integridad. Para eso necesitas tiempo. ¿Y por qué digo integridad? Porque un buen dispute board es el que va a tener menor número de decisiones emitidas. ¿Eso qué significa? Menos dinero para el adjudicador. ¿Por qué? Porque las decisiones, al contrario de lo que ocurre en las JRDs, se pagan aparte. Entonces, cuantas menos decisiones, menos cobras, pero mejor es tu carta de presentación. Entonces, eso es una inversión indirecta también por parte del miembro, no únicamente en su formación, sino también en su integridad y en su imagen al mercado. Y es algo que todavía no está ocurriendo.
los empleadores tienen que invertir también, tienen que invertir en buenos adjudicadores. ¿Por qué? Porque es un método nuevo en el Perú y todavía se sigue necesitando de esa buena práctica que viene del extranjero, porque se ha estado empleando en mayor número pues, en otras latitudes. Y al final, los dispute board no es algo que se aprenda en 2 talleres, es algo que se aprende haciéndolo, con una buena persona al lado, que vas viendo cómo funciona, cómo se mueve, qué es lo que está haciendo y luego ya pasarás tú el mensaje. Pero no se aprende con 2 talleres, se aprende haciéndolo y aprendiendo de gente experimentada. Entonces eso sería con respecto a la inversión, que como veis se tiene que hacer de manera integral. Pero el tiempo, también el tiempo, ¿por qué? Yo creo que lo mágico del dispute board es la flexibilidad que ofrece. Y cuando vienes al Perú y ves en concreto las JRDs, ves que hay muchas limitaciones y muchas normas. ¿Pero por qué? Porque cuando tienes un adolescente que está creciendo, tienes que poner una serie de límites hasta que se hace mayor de edad, ¿verdad? Y entonces ya puede hacer uso de esa flexibilidad. Porque la prevención es muy complicada de hacer, porque depende del miembro. Las asistencias informales son muy complicadas, depende de la flexibilidad del miembro. ¿Cuánto tiene el artículo 16 de la ICC? Tiene un párrafo, no te da ningún tipo de instrucciones. Y para tú saber emplear ese artículo depende de la calidad del adjudicador, de su experiencia. Asistencia informal, exactamente lo mismo, un párrafo. Entonces, no hay un libro de instrucciones el cual te enseñe. Y eso viene con el tiempo y con la experiencia. Entonces, requiere tiempo que las JRDs sigan creciendo y vayan teniendo menos límites, porque por el momento es obvio que tiene una serie de limitaciones, las cuales yo estoy seguro que a medida que vaya incrementando la calidad de las partes, de los empleadores, de la industria, de los adjudicadores, seguirá reduciendo, o es lo que debería de ocurrir realmente, ir reduciendo esos límites para darle a ese adolescente, ¿no?, que es este método nuevo en el Perú, puerta abierta para que él pueda desarrollarse en el mercado de una manera consolidada, que es ciertamente la pregunta que se nos hacía, ¿verdad, Jaime? Así es. Muchas gracias. Bueno, empezamos con una serie de comentarios y preguntas internas que creo que los miembros del panel han hecho un excelente y honesto diagnóstico de la figura. Y eso es muy importante. No se trata aquí de presentar un jardín de flores, sino de decir las cosas como son. Y agradezco esa transparencia a los miembros de este panel. Así las cosas, quería justamente a partir de sus exposiciones buscar las salidas a los diferentes, eh, eh, las diferentes experiencias y los diferentes problemas que han referido. Entonces quería empezar con Lupe. Lupe, como sabes, en el Perú estamos muy acostumbrados a depender de lo que diga la norma casi de manera literal, ¿ok? Querramos aceptarlo o no. Y eso es importante porque la primera salida, por ejemplo, para tratar el tema que tú referiste, el primero de ellos, que está conectado al tiempo para suscribir los contratos tripartitos, que puede pasar 8 días o 300 y algo más, ¿ok? Sea solucionado a través de una modificación de la norma. ¿Debemos seguir esa vía o existen algunas otras salidas que podrían ayudar al respecto? Por ejemplo, una simple recomendación práctica, que en la firma de los contratos ya se establezcan los adjudicadores y de repente en el anexo X del contrato esté allí ya resuelto el tema del contrato tripartito. Son 2 salidas muy opuestas una a la otra, pero lo importante, creo yo, es conocer tu visión
o si tienes terceras o cuartas salidas, las compartas, por favor. Adelante. Correcto, doctor, muchas gracias. Me va a disculpar, pero le voy a responder como abogada. Depende. ¿Y por qué depende? Porque yo creo que la primera salida sería no tratar de recurrir a la legislación, pero es un poco difícil porque nosotros sabemos que trabajamos con entidades que son efectivamente las que mayor o mayor carga de contratos de infraestructura tienen y que se rigen precisamente bajo el principio de legalidad. Entonces, yo pedirle a una entidad que se salga de la norma es un poco complicado. Y creo que precisamente por eso es que la primera solución que se nos viene a la mente cuando se trata de hablar o tratar de aligerar cosas con las entidades es hacer una modificación normativa. Lo que nos ha llevado a, como usted comentaba, a tener, o como la ingeniera comentaba, a tener muchas normas que cambian constantemente y que tenemos que aprender constantemente. Entonces, mi primera salida yo creo que sería educación. Porque yo creo que una parte o un set de partes que entiende la finalidad del mecanismo y realmente tienen la voluntad de entrar al mecanismo porque saben que es la solución más eficiente a la resolución de sus controversias o a la prevención de sus controversias, entonces es una parte que tiene la inclinación a colaborar y que por tanto no va a presentar retrasos por su voluntad. Cabe resaltar que los retrasos no son siempre por la voluntad de las partes, ¿no? En el caso que yo les comentaba de la Junta que se demoró 308 días, fue porque lastimosamente la entidad nos agarró la firma en un periodo de inestabilidad terrible, donde los funcionarios cambiaban a cada rato y cuando el contrato llegaba pues a la dirección, cambiaba el director y entonces quien me firmaba el contrato tenía que volver a gestionar la firma del contrato y volvía a llegar y volvían a cambiar el director. Entonces, evidentemente yo creo que tampoco era voluntad de esta entidad de demorar el trámite. Yo creo que eran motivos que escapaban a la misma. Entonces, por eso yo creo que depende mucho del caso, ¿no? Si bien es cierto, como usted comenta, el hecho de establecer una normativa o establecer el requisito, ¿no? Por ejemplo, de que al firmar el contrato se firme el dispute board, como incluso comentaba el ingeniero Palacios, ¿no? A nivel internacional, es sabido que la práctica necesitan ya conformar el DB para poder iniciar las labores, para poder iniciar el contrato. Si bien sí es una solución en unos casos, yo creo que no lo sería en otros, ¿no? Y establecer un modelo de contrato tripartito en el contrato también depende, porque depende de las necesidades de la obra, ¿no? Finalmente, yo he visto en la práctica bastantes contratos tripartitos y he visto también bastantes modificaciones absolutamente increíbles a los contratos tripartitos, ¿no? Tenemos contratos tripartitos que señalan como causal de resolución el hecho de que una entidad le corten el presupuesto y entonces, ¿qué culpa tenían los adjudicadores al respecto, ¿no? Entonces, yo sí creo que sería también un poco peligroso establecer eso de frente ya en el contrato porque podríamos tener situaciones como estas. Muchísimas gracias. Estimado Pepe, tú has dado en el clavo de un tema que creo yo trasciende el tema de los dispute boards porque delata un problema estructural. Una entidad que no toma decisiones y su gestión es absolutamente inconexa entre un departamento y otro, y finalmente la solución que pudo haber sido correctamente planteada y hecha de manera oportuna en el caso que compartiste, simplemente delata que nadie pensó en la eficiencia en la toma de decisiones o en la solución técnica del mismo. Entonces, por eso creo que esto trasciende el tema del dispute board, de los dispute boards. ¿Cómo crees tú, por favor, que conociendo de gestión, cómo hacer que el funcionario público que a la vez está utilizando una herramienta de gestión como pueden ser los dispute boards, aplique estos principios? ¿Qué debe pasar en tu concepto, por favor, como gestor experimentado? Como gestor, ya de muchos años, para mí siempre ha sido la labor de un equipo. No creo en jefes, sino creo en líderes y creo en equipos. Y el líder es parte de un equipo. Entonces, pienso yo, al menos sería de la idea de que las entidades generen un equipo de manejo de cada proyecto que tiene.
donde las partes involucradas, las partes interesadas, stakeholders, como lo dice el PMBOK, sean aquellos que participen de esto, que significa, hay un error intrínseco, los que son ingenieros acá lo vamos a entender, a veces los abogados no tanto. No existe proyecto perfecto, no existe expediente técnico perfecto. Entonces siempre va a haber cosas que modificar, cosas que se escaparon, cosas, vicios ocultos a veces. Hay infinidad de razones por las cuales un expediente técnico no es perfecto y el principal es que el ser humano no es perfecto. Entonces, tiene que haber un grupo humano de gente conocedora del tema, conocedora de los recursos propios de la entidad, que pueden tomar esas decisiones. Me pasó en un proyecto que ahí fui al alma mater de Eliana, precisamente aprendiendo lo que es un equipo, precisamente resolvimos un montón de problemas haciendo esa labor de equipo. Entonces, para mí sería eso, o sea, primero, la persona que está de la entidad encargada del proyecto usualmente no tiene un nivel alto. Entonces tiene que ir para arriba y después tiene que ir para abajo. Se tiene que ir para arriba para que el de arriba hable con el del otro departamento y pueda ir al de abajo. Y de ahí Entonces todo eso es precisamente esa demora. Convencer a veces a un funcionario de la otra área, que además siempre hay relaciones humanas, que a veces un grupo, un líder no se iba bien con el otro. Entonces, eso todavía se complica más en entidades grandes. Entonces, para mí es esencial que el líder máximo, que es el jefe de todo esto, destaque gente que forme un equipo y para mí resolver estos problemas. Muchas gracias, Pepe. María Eliana. María Eliana, tú has hablado en lo bueno de acompañar el proyecto, vivir la obra. Y en lo malo, has referido traer los conceptos de la ley de contrataciones del Estado o de las normas de control a contratos que tienen una gestión evidentemente colaborativa, al menos el NEC. ¿Cuál es tu receta? ¿Cuál es tu visión o tu propuesta para poder mejorar en lo malo y consolidar los dispute boards? Bueno, como lo dije, para mí es muy importante que las personas que trabajen en las entidades se capaciten precisamente en los contratos colaborativos. Porque si ellos van a continuar con ese chip de la Contraloría, no va a haber avance, no va a haber un diálogo, no va a haber, no se va a poder trabajar colaborativamente como es precisamente los contratos NEC y FIDIC. Y les comento un caso, por ejemplo, el viernes me llegó un correo en el cual una de las partes me solicita, me dice, ingeniera, le vamos a agradecer que nos mande el cronograma de visitas y reuniones hasta junio del 2024 para poder informar a Contraloría. Entonces, ustedes ya pueden darse cuenta que aquí no es un contrato colaborativo, pues, ¿no? Por eso yo considero estas entidades que trabajan con este tipo de contratos tienen que capacitar a sus profesionales y explicarles las bondades de este contrato, que la finalidad es precisamente trabajar en equipo para tomar las mejores decisiones y de esa manera precisamente poder ganar tiempo, costo, porque cuando alargan, se van todas sus misiones, definitivamente, como lo dijo Ignacio, es un costo fuertísimo. Ese es un costo, además del plazo. Entonces, por ahí debería de empezarse.
Muchas gracias. Ignacio, tu pregunta o comentario viene cantado, porque nos has hablado de inversión y de tiempo y no podemos estar más de acuerdo. El tema es tratar de no inventar la rueda, quizás aplicar las buenas prácticas internacionales. Específicamente, ¿nos podrías dar podrías referirte a algunas buenas prácticas internacionales, ya sea de la DRBF o de otras instituciones que van en el camino que tú has trazado al referir la necesidad de inversión y de tiempo? Está abierto, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, Jaime. Aparte, me gustaría agradecerte que estás siendo un excelente moderador, para variar. Bueno, hay la DRBF, que para aquellos que no la conozcan, es la asociación que se dedica a promover el uso de los dispute boards, es la más grande que hay en el mundo, tiene más de 1000 miembros. Recientemente hemos publicado un manual que ha sido, bueno, lo que es reciente es la traducción al español. Ahí podéis ver muchas buenas prácticas del uso y del empleo de los dispute board. Esta asociación también da una serie de talleres. FIDIC también tiene una serie de reglamentación. Yo sí os invito a todos a que participéis en esos talleres de la DRBF, a que forméis parte de la comunidad, también que busquéis referentes internacionales, que los hay muchos, a que investiguéis sobre qué es lo que dicen. Gente que lleva, pues, no sé, como mi amigo, por ejemplo, Romano Alione, que llevará como 40 o 50 años ya haciendo este tema de los dispute board. Entonces, hay mucha gente de la cual se puede aprender. Y sí, querría lanzar un mensaje claro, que es que Perú tiene todos los ingredientes para convertirse en el mayor referente mundial de dispute board. Tiene todos los ingredientes. Es el lugar donde más dispute board están ocurriendo. El primero que lo ha implementado en la ley de manera seria, y podéis tornar totalmente la balanza y convertiros en el número 1, sin duda. Y que eso se extienda a toda Latinoamérica y a Europa. Es decir, que dentro de poco vayáis a Europa a enseñarles lo que son los dispute board, porque mucho se habla de la prevención, pero la prevención en los dispute board es bastante moderna también, ¿de acuerdo? Eso es un mensaje también claro para vosotros. Y por las posibilidades y por el mercado que estáis creando, de verdad que os podéis convertir en el mayor referente. Pero, ¿qué es a lo que se refiere Jaime? Esas buenas prácticas tenéis ya que plantar esa semilla para que sea un árbol con unas raíces fuertes. Porque puede ocurrir exactamente lo contrario, que en lugar de convertirse en ese referente, se convierta en, bueno, lo que nadie quiere, ¿verdad? Y eso pues se hace con compromiso. Y aparte de todas las buenas prácticas que podéis aprender, y este es el último mensaje, es el compromiso. Para mí un dispute board lo que tiene que tener realmente es compromiso, y con compromiso se va a formar, va a tener voluntad de ayudar a las partes y realmente va a convertir esta metodología en un éxito para este país y para todo el continente. Gracias, Jaime. Sí. Ahora tenemos espacio para algunas preguntas, por favor. Yo estaría muy honrado que ustedes se dirijan, aprovechen, por favor, a este panel. Carlos, te van a alcanzar el micrófono. La doctora Magali Rojas también. Bien, muchas gracias. Felicitaciones a la mesa. Quería plantear la siguiente idea para pedirle su opinión. Sabemos que el Dispute Board o la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo de gestión contractual, y así es como lo tenemos definido claramente. Pero el contrato se inscribe dentro de toda una realidad legal, lo que yo llamo la escenografía legal, porque no solamente entra en función la ley de contrataciones o el contrato NEC o el contrato FIDIC,
sino también las normas de tesorería, las normas de administración, las normas contables, las normas de presupuesto, las normas ambientales, las cuestiones prediales, etcétera, que son muchas veces las que influyen directamente en el problema y sobre las cuales el Dispute Board o la Junta de Resolución de Disputas no tiene una manera de actuar. El Dispute Board no le puede cambiar al ANA sus procedimientos o a las normas de tesorería los suyos. Entonces, esa escenografía legal tiene también que adecuarse, no a los Dispute Board, sino al manejo de la gestión contractual del cual los Dispute Board forman parte. Entonces, si bien la siguiente mesa se refiere a la ley de contratación del Estado, yo le preguntaría a la mesa, ¿es suficiente con modificar artículos de la ley de contratación del Estado? ¿O es solamente una parte y tal vez mínima para resolver el problema de la ejecución de los contratos de las obras? Les pido su opinión, por favor. Gracias, Carlos. Yo tengo mi opinión, pero yo no la puedo dar. Yo le doy la palabra a los miembros, por favor. ¿Quién se anima? Adelante. Doctora. La abogada designada. Ingeniero, usted, bueno, he tenido el honor de compartir el JRD con el ingeniero, he aprendido muchísimo y como conversábamos en las juntas, nunca es suficiente con cambiar una sola norma, sobre todo considerando de que, como los abogados saben, nosotros tenemos que entender la norma en el sistema en el que funciona. Entonces, cambiar solo un pedazo no es suficiente. Necesitamos integración, necesitamos que los organismos estatales e inclusive las partes trabajen conjuntamente y lleguen a las mejores soluciones, pero sobre todo necesitamos que se escuchen las voces autorizadas, como la del ingeniero, cuando se señala que se necesitan cambios y que se necesitan cambios en general, no solamente a nivel de una norma, sino a nivel de la estructura misma que se maneja en las entidades para que se pueda agilizar los procedimientos y también respecto de los contratistas para que su actuar vaya de acuerdo con las mejores prácticas. Muchas gracias. Ahora que ya dio la salida a Lupe, Carlos, el Dispute Board es una herramienta y la gestión es algo integral. Tiene que reformarse muchas cosas a nivel normativo y cultural también. El tema de control, el tema de planeamiento, el tema de presupuesto, el tema de licencias, el tema de presupuesto, etcétera. O sea, hay muchos temas que cambiar. Entonces, esperanzarnos en que cambiar una parte de la norma o cambiar la norma es la solución, no tiene sentido alguno, Carlos, ninguno. Y creo que ni siquiera es la punta del iceberg, estamos más arriba, sí. Esto es muy pequeño y debemos aspirar a mucho más. A la doctora Rojas, por favor. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, la mesa estuvo muy interesante, aunque llegué un poquito tarde por el tráfico prepartido. Quería preguntarles algo. Hemos estado leyendo un poco el proyecto que se está presentando como nueva ley de contrataciones del Estado una vez más. Independientemente de que estemos de acuerdo o no, eso es otra discusión. Hay una propuesta de incluir la JRD como mecanismo de solución de controversias en contratos de adquisición de bienes y contratación de servicios, no solamente en contratos de ejecución de obra. Me gustaría saber su opinión. Gracias. Ya. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, realmente con bienes no veo yo esa posibilidad. Va a ser muy difícil porque los bienes tienen un costo y un plazo definido. En supervisión sí, porque precisamente en las visitas, en las reuniones que hemos tenido en obras, muchos problemas se da precisamente con la supervisión. La supervisión quiere que la JRD intervenga, pero al ser un contrato tripartito, con la entidad y el contratista, no podemos nosotros participar, ¿no?, en el contrato de un supervisor. Caso contrario, se da, por ejemplo, en los contratos internacionales, que sí existe los DAPs en supervisiones. Entonces, pienso que sí sería una muy buena idea. Con bienes, la verdad, no he tenido experiencia, no creo que funcione, no sé. Tendríamos que analizar cómo está
establecido, ¿no? Ignacio, Pepe, ¿algo más que agregar? Servicios podría ser, perdón, sí, en mantenimiento, en ese tipo de, sí, pienso que es posible, o sea, porque es un, digamos, un tema prolongado donde pueden ocurrir, digamos, una serie de instancias. De hecho, se ha visto en varios de estos contratos de concesión donde existen discusiones y se someten directamente a arbitrajes. O sea, podría ser una cosa, un acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto, en varias otras de estas concesiones, las carreteras, Majes, Iguas, etcétera, etcétera, todos ellos han llevado de alguna manera estos temas de arbitrajes. Entonces, pienso que cabría la posibilidad, no soy una persona experta en el tema, porque tiene sus ángulos que siempre va a haber que analizar, pero siendo contratos donde, digamos, existe un tiempo, existe una actividad a hacer y un control y evidentemente alcances y discusiones que pueden haber, pienso que podría ser sí, algo de provecho. Gracias, Ignacio. Sí, y me gustaría aprovechar para dar respuesta a las dos preguntas, también para hacer algún comentario sobre lo que ha indicado Carlos rápidamente. A tu respuesta, decirte que ya el contrato FIDIC, el dorado, que es diseño, construcción y operación, refleja lo que es un dispute board, pero ad hoc en este caso, no hace un seguimiento de lo que es la parte de operación, sino únicamente cuando surge una disputa. Así que sí, como comentaba Jaime, no queremos reinventar la rueda, es decir, ya existe. Lo que sí hay que tener un poquito de cuidado, que es lo que está ocurriendo en el Perú, que hay un exceso de demanda de adjudicadores que todavía el mercado no lo puede ofrecer. Eso está afectando a la calidad. Entonces, si vamos por un lado por la construcción y luego la operación y generamos más demanda todavía y no hay miembros preparados, pues bueno, el exceso de oportunidades al final pues puede ser una muerte por éxito, ¿verdad? Que es un término definido. Con respecto a lo que comentaba Carlos, si bien yo no estoy familiarizado con la ley de contrataciones del Estado, algo que sí percibo y que en mi cabeza no termina de entrar es en qué momento se hizo más importante el contrato que el proyecto. Porque es más importante el collar que el perro. Es decir, el contrato es un medio que se creó para agilizar o para evitar problemas o administrar un contrato, pero el fin era el proyecto. Y sí encuentro yo a veces en Perú que parece que el fin es el contrato y no el proyecto. Hay una imposibilidad de modificar el contrato, de cambiarlo, y se prefiere no ejecutar o no terminar el proyecto que modificar el contrato. Entonces, no sé en qué momento a veces se pierde de vista que es una herramienta y nada más, que lo que se desea es hacer un hospital o un colegio. Con eso termino Gracias. la invitación a la reflexión. Gracias. Última pregunta, por favor. Muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Antay y tengo una pregunta en consecuencia justo lo que decía el doctor Ignacio. De la práctica a la realidad he descubierto algo. ¿Qué ocurre con el desarrollo de las JRD cuando los adjudicadores tienen varias? Tienen 5, 6, 7, 8 el mismo adjudicador tiene al mismo tiempo 7, 8 JRDs y uno entiende que tienen su desarrollo profesional como árbitros, como docentes. O sea, ¿cómo podemos establecer un límite donde el desarrollo de la JRD, por la misma función que realizan, no se va a menoscabar? Esa es la pregunta. Gracias. ¿Cuánto sería el límite? Sí, gracias por la pregunta. Los dispute board, el número de JRDs o dispute board que puedes hacer dependerá de la persona, pero quizá la pregunta, creo que la estabas encaminando, no es únicamente cuántas JRDs tienes, sino qué más haces. Que eso ocurre mucho, ¿no? Se limita a 4. Oye, si solo es lo único que hago en la vida, pues tengo tiempo de hacer 5 o 6. Si soy director de una empresa de peritaje internacional, llevo 100 arbitrajes y me dices que hago un dispute board, pues
cabe la posibilidad que no pueda. Entonces, al final depende de la persona. Eso lleva a otro punto, que es cómo deben de mejorar las entrevistas y qué se debe de buscar en un dispute board. Porque, por ejemplo, bajo ICC tienes que garantizar tu disponibilidad y si no, puedes ser recusado. Es decir, no puedes ser recusado porque tengas 20 JRDs. Puedes ser recusado porque no tengas disponibilidad, porque tienes un plazo de 30 días y en 30 días tienes que ir a obra sí o sí, y si no, estás en incumplimiento y se te puede recusar. Ese es el momento, pero no si tengo 20 dispute board o 40, sino en el momento que yo realmente fallo o tengo un incumplimiento, pero no antes. Muchas gracias. Estamos a punto de cerrar. Yo quisiera, por favor, hacer un muy breve wrap-up, porque acá han habido ideas muy interesantes que han traído los panelistas y también en las preguntas. En la ponencia de Lupe, en primer lugar, tantas cosas. Creo yo que es necesario destacar que ella y su institución tiene el mapa muy claro, muy claro. Se trata de ponerse adelante, de no ser un costo, no ser un problema para las partes y que su aporte a la comunidad y a la institución está en no ser una piedra en el zapato. Y eso parte de una percepción errónea de la función de los administradores. Creo yo que todos los que hemos sido miembros de un dispute board apreciamos muchísimo a la institución. Segundo lugar, quiero destacar del ingeniero de la colina, o en la ponencia del ingeniero de la colina, su llamado a gestionar la necesidad de tener equipos, el tema de que somos humanos y por tanto bastante falibles, y si me permite él, mencionar una frase que está muy de moda en este momento en la ingeniería y que es voy a decir, un leitmotiv de los contratos colaborativos. Nadie sabe más que todos juntos. Gracias, Pepe. De la ponencia de la ingeniera Rivarola, tener la valentía de decir las cosas como son, con cosas buenas, cosas malas y cosas horribles. Y además recordar que tenemos que capacitarnos, que esto no ha concluido, que esto es algo permanente y que nunca se acaba. Muchísimas gracias. Y finalmente, con respecto a Ignacio, el llamado a entender que esto toma tiempo y que es una inversión. El tiempo también es una inversión y lógicamente los recursos son finitos también desde el punto de vista económico. Tema final, estamos dentro del último minuto. Buenas prácticas. ¿Cómo vamos a consolidar todo lo que hemos hablado en estas 4 ponencias? Es de eso, de aplicar las mejores prácticas ya existentes en las políticas de remuneración a los miembros, de qué deben hacer, de crecimiento y de futuro. Están ahí. No necesitamos inventar la rueda. Muchas gracias a los panelistas. Bien, agradecemos a la mesa 3 por la excelente ponencia. Invitemos a los expositores a tomarse la foto final de la mesa. Y al público en general les informamos que los invitamos a un breve coffee break de 10 minutos en la parte exterior del auditorio. Muchas gracias.